La ciudad del motor ha dejado de rugir. La frase resuena en el aire como un epitafio para Detroit, la cuna de la industria automotriz de Estados Unidos. La ciudad que una vez fue el símbolo de la potencia industrial americana, que movía al país sobre ruedas, está hoy más cerca del colapso total que en cualquier otro momento de su historia reciente. Y, como si se tratara de un cruel efecto dominó, esta catástrofe se ha desencadenado tras una cadena de decisiones políticas y económicas que, irónicamente, Donald Trump defendió como patrióticas y necesarias para el resurgimiento del país. El silencio de los gigantes. Los titanes que una vez dominaron el mercado ahora se tambalean al borde del precipicio. Ford, General Motors, Chrysler, las gigantes de siempre, los nombres que definieron una era, son hoy fantasmas de lo que fueron. Las noticias son una sucesión de golpes devastadores. Miles de despidos masivos que dejan a familias enteras en la calle, fábricas paralizadas que parecen cementerios industriales, cadenas de suministro rotas que crean un efecto en cascada de caos y precariedad. Las imágenes que circulan son devastadoras y difíciles de mirar. Trabajadores, hombres y mujeres con años de experiencia y la vida dedicada a sus oficios, saliendo de las plantas por última vez, con las lágrimas en los ojos y el dolor de la incertidumbre en sus rostros. Barrios enteros, que vivían y respiraban al ritmo de las fábricas, están volviendo al silencio de una ciudad fantasma, a una quietud que solo el colapso puede traer. Y mientras tanto, en los pisos altos de Wall Street, los analistas y los fondos de inversión celebran las reestructuraciones y las ganancias a corto plazo. Pero en Main Street, en la calle de la gente de a pie, la realidad es otra, una realidad de desesperación, deuda y desesperanza. La advertencia de los economistas. En medio del caos y la desinformación, una voz se levanta para gritar la verdad. En una entrevista que ya se ha vuelto viral en las redes sociales, el economista Richard Wolff no se contuvo. Con la claridad de un cirujano que muestra una herida abierta, sentenció: esto no es solo una recesión. Esto es el principio de un colapso industrial sin precedentes. Y la parte más aterradora es que aún no hemos tocado fondo. Su análisis va más allá de las cifras y los indicadores económicos. Habla de un fallo sistémico, de un modelo que ha priorizado el lucro a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo, de una apuesta arriesgada que ha puesto en jaque la vida de millones de personas. A esta voz se suma la de Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra, una figura respetada en el mundo de las finanzas internacionales. En una explosiva declaración en directo, Carney estalló contra las políticas de desregulación y los acuerdos comerciales que han beneficiado a unos pocos a costa de la mayoría. Este modelo está agotado, afirmó con vehemencia. Lo que se viene no es solo económico, es social, es sistémico. Es el fin de una era y el inicio de una nueva, más inestable, más peligrosa. Detroit como espejo de una nación. Detroit no es solo una ciudad, es el termómetro de un país entero, el espejo donde se refleja la fragilidad de un modelo que se vende como robusto y exitoso. Lo que está pasando allí, la destrucción de la clase media, la desindustrialización forzada, la desesperación de los trabajadores, pronto podría repetirse en otros rincones de Estados Unidos, en otras ciudades que basaron su existencia en la industria. Esta no es una noticia más que consumir y olvidar. Esto es un llamado de emergencia, una alerta roja que nos obliga a mirar más allá de los discursos políticos y a entender las verdaderas consecuencias de las decisiones tomadas en despachos lejanos. Es una invitación a cuestionar, a informarse, a prepararse para una realidad que ya está aquí. Comparte este vídeo antes de que lo borren. Porque la verdad, cuando incomoda, cuando expone los fallos de los poderosos, suele desaparecer. Pero la realidad de Detroit, el dolor de sus familias, el silencio de sus fábricas, esa realidad ya no puede ser borrada. El estruendo de la desesperación en Detroit no se desvaneció. Se transformó en un eco ensordecedor que recorrió el país. El vídeo que capturó el llanto de los trabajadores y las sombrías advertencias de Richard Wolff y Mark Carney, lejos de ser silenciado, se convirtió en una chispa. La ciudad del motor, que parecía condenada al olvido, se estaba convirtiendo en el epicentro de un despertar nacional. De la resignación a la resistencia. Los despidos masivos no fueron el final, sino el catalizador. Los trabajadores de Ford, GM y Chrysler, que habían dedicado sus vidas a las plantas, se negaron a ser simplemente estadísticas. Inspirados por las voces de Wolff y Carney, empezaron a organizarse, no solo para protestar, sino para proponer. Con el apoyo de sindicatos y comunidades, empezaron a explorar modelos alternativos. La idea de las cooperativas de trabajadores, un concepto que Richard Wolff había defendido por años,
dejó de ser una teoría académica y se convirtió en una propuesta real. Los trabajadores, con sus años de experiencia en la industria automotriz, se unieron para fundar pequeñas empresas que se centraban en tecnologías sostenibles, como la conversión de coches clásicos a eléctricos o la producción de piezas de alta tecnología. La desesperación se transformó en ingenio, el abandono en autogestión. Detroit, la ciudad que Donald Trump había usado como un símbolo de su fracasada promesa, se estaba convirtiendo en un modelo de resiliencia y de economía alternativa. La reacción del poder y la lucha por la narrativa. El fenómeno de Detroit no pasó desapercibido en Washington. La élite política, que había desestimado las advertencias de los expertos como alarmistas, ahora se enfrentaba a una realidad palpable y a un movimiento popular que no se podía ignorar. Donald Trump, en sus discursos, intentaba desesperadamente controlar la narrativa, culpando a los demócratas, a China o a cualquier chivo expiatorio que tuviera a mano. Pero sus palabras ya no resonaban con la misma fuerza. La gente de Detroit, que lo había apoyado en el pasado, ahora sentía en carne propia las consecuencias de sus políticas. Mientras tanto, Mark Carney, desde su posición privilegiada, y Richard Wolff, desde su trinchera académica, no se callaban. En cada entrevista, en cada artículo, seguían desglosando el colapso, explicando que lo que estaba pasando en Detroit no era un fallo de una persona, sino de un sistema. Advertían a otras ciudades, a otros países, que la desindustrialización y la desregulación eran una enfermedad contagiosa, una que podía destruir las bases de cualquier economía que pusiera las ganancias por encima de las personas. La cosecha del miedo y la semilla de la esperanza. La segunda parte de esta historia es la más incierta. El colapso de Detroit no es solo económico, es una crisis social que genera miedo y resentimiento. Pero en medio de ese miedo, una semilla de esperanza ha sido plantada. La historia de Detroit ha dejado de ser la historia de la ruina para convertirse en la historia de la resistencia. La verdadera batalla no se libra en los despachos de Wall Street, sino en las calles de Detroit. Es la batalla por la narrativa, la batalla por el futuro de la clase trabajadora, la batalla por demostrar que un modelo económico que prioriza a la gente sobre las ganancias no solo es posible, sino que es la única salida. El rugido de los motores de Detroit ha sido reemplazado por el grito de una nueva conciencia, una que se niega a ser silenciada y que nos recuerda a todos que el colapso, por más doloroso que sea, también puede ser el preludio de un nuevo comienzo.